Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad que me dan de poder entablar este diálogo con ustedes, tratando de responder algunas de las preguntas que se nos han hecho recientemente en algunas de las visitas, algunos de los comentarios y enseñanzas que se han dado a través de seminarios, sermones, estudios bíblicos, pero sobre todo en la interacción personal que hemos tenido con personas en algunos de los lugares que hemos visitado. La pregunta de esta mañana tiene que ver con el Evangelio de Mateo, el capítulo número 28. Es un pasaje bastante conocido que inclusive creemos que fuera de los círculos cristianos o de la gente que estudia la Biblia lo han escuchado, y tiene que ver con ese mandato que se le conoce como la Gran Comisión. El Evangelio de Mateo lo menciona como palabras directamente de Jesús, grabadas por Jesús, dadas por Jesús y específicamente a un grupo de discípulos, aquellos que le seguían. La narrativa de este pasaje tiene que ver con la experiencia después de su resurrección. Ya Cristo ha sido ejecutado, ya ha sido crucificado, ha fallecido, fue enterrado y sepultado por 3 días, y en ese primer día de la semana Él resucita. En esa experiencia de resurrección, Cristo habla con sus discípulos, interactúa aproximadamente por 40 días, y en ese lapso es cuando encontramos esas palabras que leen de la siguiente manera. Estoy leyendo del capítulo 28, versículos 16 en adelante de Mateo. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y ahí, dice el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron, pero aún en medio de la adoración, al parecer, algunos todavía dudaban. Lo cual es entendible porque, es una resurrección, no es una resucitación. En otras palabras, personas que han experimentado resucitaciones son aquellos que son declarados, ya sea médicamente, físicamente, muertos y eventualmente regresan a la vida. Entre ellos encontramos historias como la de Lázaro. Encontramos personajes en los cuales, por alguna razón, estuvieron literalmente desconectados en el sentido de espíritu y cuerpo, pero eventualmente cuando son traídos a vida, su resucitación implica que regresan con el mismo cuerpo físico, y es obvio que también la implicación es de que eventualmente estas personas, que en el caso de Lázaro en particular, que pasa inclusive por un funeral o por un sepulcro, eventualmente regresan a un sepulcro porque tienen que morir otra vez. En el caso de Jesús es algo diferente. No es una resucitación, es una resurrección, en el cual no tenemos mucho tiempo ahorita para adentrarnos en la diferencia entre ellos. Solamente voy a decir que el cuerpo de Jesús, con el cual Él sale de la tumba en ese tercer día, no es el mismo con el cual Él fue mutilado, fue asesinado en los días anteriores, en lo que conocemos como su pasión o como ese Viernes Santo. El cuerpo con el cual Jesús regresa a vida en su resurrección, no resucitación, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que entendemos, basado en 2 Corintios capítulo 15, que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, eventualmente lo recibiremos en la segunda venida de Cristo. Es el cuerpo el cual tendremos para morar con Él eternamente. Es el cuerpo que está diseñado, así como este cuerpo presente está diseñado para la tierra, este cuerpo de resurrección está diseñado para el cielo, donde quiera que sea ese lugar, cómo se vaya a llevar a cabo. Entonces, yo entiendo de cierta manera el porqué de esta duda que tienen estos discípulos que han seguido a Jesús y que están interactuando con Él. Algunos le adoraron, dice el versículo 17, otros dudaban. Versículo 18 dice, y Jesús se acerca a ellos y les habla diciendo, toda potestad, y esta es una palabra extremadamente importante porque es la base de la respuesta básicamente a todas las preguntas que tenemos, es el hecho de que Él tiene toda potestad, toda autoridad, de que su soberanía es total, es completa. No hay absolutamente nada que Él no pueda hacer, no hay absolutamente nada que Él no sea dueño o tenga autoridad sobre las cosas. Él lo tiene en su totalidad. Dice Él, toda potestad me es dada en el cielo y me es dado en la tierra. A raíz de ello, versículo 19 dice, por lo tanto, id. Por lo tanto, haced, por lo tanto, bautizar, por lo tanto, crear, formar, llamar discípulos. Dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 concluye diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
La pregunta, una vez más, tiene que ver con este pasaje, con este mandato, se le conoce como la Gran Comisión, y esta pregunta tiene que ver y lee de la siguiente manera: si acaso este mandato es solamente un mandato que se aplica o se aplicó a la audiencia original, que en referencia a esta audiencia, nada más así como algo que quiero mencionar rápidamente, en Corintios Pablo hace referencia a esta audiencia y se cree que estos son los 500 personas que Pablo menciona en Corintios capítulo 15, una vez más. Entonces, parte de esta experiencia de la interacción, la pregunta tiene que ver si este mandato solamente es aplicado a esta generación que escuchó de Jesús, que le conocemos como testigos oculares, o si es un mandato que se aplica a través de las edades, que tiene que ver con toda persona que conoce de Cristo o toda persona que es un seguidor de Jesús. Para responder a esta pregunta, yo quisiera que una vez más nos adentráramos al pasaje y específicamente contextualizáramos la pregunta, porque a veces ciertas preguntas implican preguntas que no están hechas, pero están dentro de la pregunta. Y una de ellas, para mí, cuando leí esta pregunta, no pude evitar en pensar o en aclarar el propósito de la salvación. En otras palabras, si el mandato es producto de aquellos que se encontraron con Jesús, y algo que es importante hablar de aquellos que somos seguidores de Jesús, es que el ser seguidor de Jesús no implica que no vamos a tener dudas. Yo argumentaría que al ser seguidor de Jesús, menciono esto por el versículo anterior que leímos, donde decía que algunos adoraron y otros dudaron. El reto para el seguidor de Jesús, o mejor dicho, parte de la experiencia de conocer de Jesús, es que tenemos la libertad de dialogar con Él. Tenemos la libertad de recobrar no solamente la esperanza de un futuro o una eternidad con Él, pero tenemos la bendición de poder restaurar a través de Cristo, restaura en nosotros nuestra humanidad. Recordemos que en Génesis, cuando el hombre se rebela abiertamente y peca delante de Dios, es que el hombre pierde esa humanidad. Nuestra humanidad fue distorsionada. Por eso es que en Cristo no solamente recuperamos nuestra inocencia o somos restaurados porque nuestra culpabilidad es removida, pero en Cristo somos posicionados en un estatus, en una declaración mejor que la que tuvo Adán antes de pecar. Ahora, una vez más menciono todo esto porque el dudar, yo pienso que es parte del ser humano. No estoy diciendo que el dudar debe de tomar la posición de confiabilidad en Dios o de la confiabilidad de Dios, pero todo lo que estoy diciendo es que este diálogo de duda es normal. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la salvación, el propósito de la salvación, tenemos que declarar, tenemos que recordarnos unos a otros que la razón por la cual somos salvos principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, es para crecer en similitud a Cristo en la tierra. Menciono esto porque, una vez más, unas cuantas semanas antes, al estar Cristo crucificado, y la Biblia menciona que está en un madero donde Él está puesto en medio de dos malhechores. Si ustedes recuerdan la historia, uno de ellos va a rechazarlo, el otro va a aceptar, va a pedir que sea recordado cuando Él venga en su reino. Y la palabra dice de Dios, y dice Mateo, y Cristo especifica y dice: yo declaro, o yo te digo, de cierto te digo, que este día tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces es la experiencia donde este individuo no tuvo la oportunidad de crecer en similitud a Cristo, pero la realidad es que la mayoría de nosotros que tenemos tiempo de conocer a Cristo o que vamos a vivir por algunos años sobre la tierra, la experiencia de conocer de Cristo principalmente es para similitud a Cristo en la tierra. Por lo tanto, si ese es el caso, si el propósito de la salvación, de este mandato global de ir y hacer discípulos, se contextualiza en similitud a Cristo, la pregunta ahora que surge de la pregunta es: ¿cómo es que crecemos en similitud a Cristo? Y bueno, una vez más, esta pregunta es importante porque ahí es donde tenemos que dejar bien en claro que la meta es similitud a Cristo, porque si no sabemos cuál es la meta, obviamente vamos a atinarle a todo lo que le leamos, no importa qué es lo que digamos, porque no hay un tiro al blanco específico. En la Biblia encontramos, obviamente, y ese es otro recordatorio, encontramos enseñanzas o encontramos información que se tiene que distinguirse entre prescriptivo y descriptivo. Hay cosas que simplemente son narradas en la Biblia para información de nosotros, pero no necesariamente son mandatos. Este pasaje específico o esta porción del pasaje en Mateo 28 es obvio que es prescriptivo, que Cristo está dándonos el mandato de que literalmente promulguemos, proclamemos el evangelio a través de el hacer discípulos, a través del id, a través de él enseñarles que la gente, que el mundo, que aquellos que vienen al conocimiento de Cristo guardemos las cosas de las que Él nos enseñó. Por lo tanto,
Aquí es donde tenemos que, una vez más, hablar acerca de la importancia de la transformación del corazón del hombre y cómo es que una de las evidencias, no de los resultados, pero evidencias que tiene que ver con esta transformación del hombre, tiene que ver precisamente con el hecho de que el hombre a través de Cristo cambia su inclinación, donde este mandato de ir y hacer discípulos no es un mandato que da la evidencia que somos salvos, pero es el producto de ser salvo. En otras palabras, la inclinación del hombre, y pienso en la analogía del matrimonio, porque obviamente se aplica a muchos de nosotros y a aquellos que no están casados, eventualmente se van a casar o probablemente tienen una relación con alguien o inclusive la relación de padres e hijos, pero en la cuestión de las relaciones, específicamente con mi esposa, por ejemplo, es de que el deseo de estar con mi esposa no es algo porque tengo que estar con ella, pero es el privilegio de que puedo estar con ella. Este día, precisamente al grabar este video o tratar de responder esta pregunta, es el día en que mi hija, la mayor, sale para moverse a la universidad y estar en el norte del estado de Texas. Y una vez más, nos duele el hecho de que se nos va de casa, nos duele el hecho de que está a varias horas de distancia de nosotros, y en la primera oportunidad que tengamos, ya sea que ella venga o que vayamos a verla, va a ser no porque tenemos que ir a verla, pero es porque podemos ir a verla. Traduzcan eso en el mandato de Jesús. Una de las cosas que produce el ser un seguidor de Jesús no es que tenemos que llevar a cabo la gran comisión, aunque tenemos que hacerlo, pero es más que nada que podemos llevar a cabo este mandato. Es el privilegio de poder unirnos a esta gran comisión. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que recordar y contextualizar una vez más esta pregunta en la totalidad de la palabra de Dios. Y cuando la leí, cuando pensé en cómo procesar este gran mandamiento, me fui un poquito más adelante en la película, y digo más adelante porque ya han pasado los años, cuando llegamos al libro de Hebreos, que es uno de los libros del Nuevo Testamento, y ahí encontramos el escritor de Hebreos hablando a cristianos y no cristianos, pero específicamente cristianos, que estaban en la sinagoga en este tiempo, en los lugares de reunión, en los lugares donde tenían la enseñanza de la palabra de Dios, donde se cantaba, se predicaba, donde llevaban a cabo este tipo de lecturas, que en este caso son las palabras de Jesús a través de los apóstoles. Y el diálogo, o en este caso no solamente el diálogo, pero la enseñanza y muchas de las veces el mandato en Hebreos es precisamente que los cristianos convertidos, tanto judíos convertidos al cristianismo como gentiles, no judíos, que vinieron al cristianismo, no querían salir de las sinagogas. Y el escritor de Hebreos está llevándoles y está recordándoles que tienen que ir, tienen que salir. La gran comisión, hay que ir, hay que llevar este mensaje. Lo interesante de Hebreos, y aquí es donde quiero que pensemos un momento con respecto a este mandato, la gran comisión, y cómo es aplicable a través de las edades, no es solamente para la audiencia de Jesús en el primer siglo, es de que Hebreos va a recordarnos que el sufrimiento, la tragedia, va a ser uno de los vehículos más importantes o de mayor influencia en la vida del cristiano para llevar a cabo este mandato. Y menciono esto porque tanto en Hebreos, como que fue hace miles de años, como en nuestro contexto, el sufrimiento es inevitable, es parte de lo que nos hace ser humanos, es parte de ser recordados que el mandato que Cristo nos da no es simplemente un mandato que va a garantizar un id en el cual no va a haber sufrimiento. Hebreos nos recuerda, si leemos Hebreos, sobre todo el capítulo 5, si no me equivoco, el versículo 8, habla acerca de la perfección de Jesús, que es simplemente el moldear su vida en semejanza, moldear su vida en crecimiento a través del sufrimiento. Entonces, cuando pensamos en nuestro contexto, en las dificultades, en las desavenencias, en las limitaciones que tenemos, el mandato de Jesús, la gran comisión, no es alterado, no cambia, no puede ser negociado. Es algo que se lleva a cabo no porque las cosas mejoran, pero es aun cuando las cosas no mejoran, el mandato se lleva a cabo. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que recordar que la gran comisión, una vez más, es simplemente la oportunidad de vivir el producto o el resultado de nuestra transformación. No es tanto la evidencia de que hemos sido transformados, es simplemente lo que se produce naturalmente en nosotros. Yo en lo personal uso como ejemplo mi condición o mi situación en cuestión del idioma, porque es obvio a través de ese video que nos damos cuenta que el español es mi idioma natal. El inglés es un idioma que eventualmente hemos aprendido y a través de la práctica, y seguimos practicando y mejorándolo, pero por mucho que hable, por mucho que lo estudie, por mucho que lo predique, por mucho que lo lea, nunca va a llegar a ser mi idioma
idioma natal. Y menciono esto no porque no quiera que sea, pero lo menciono porque lo que me sale natural a mí es el español. La evidencia de que vivo en Estados Unidos, o por lo menos los últimos casi 30 años de mi vida en Estados Unidos, es el inglés. Es la evidencia de, no es el producto de. Lo que sale natural de mí es el español. Piensen en eso en la Gran Comisión. La Gran Comisión, el id, el hacer discípulos a las naciones, no es la evidencia de que somos salvos, es el producto de ser salvos. Es lo que debe de brotar, de fluir simplemente porque hemos sido salvos, porque hemos sido llamados por la persona de Cristo. Bueno, lo interesante y lo hermoso de esta conversación para nosotros es precisamente el mandato porque cuando pensamos en esta libertad que tenemos de poder ir y hacer discípulos, no pude dejar de pensar en la cuestión de que Cristo nos da la habilidad de poder empaquetar, contextualizar ese mandato, esa gran comisión. Y lo digo por la diversidad que tenemos tanto en nuestros hogares, pensando en generaciones, donde pienso en la vida de mis papás que ya andan en los 70 años de edad. Papá recientemente cumplió 71 años de edad. Pienso en mi vida a mis 46, pienso en mis hijos donde andan en 21, 19, 17 años de edad. Es obvio que la generación, el abismo generacional crece. Entonces, ¿cómo empaquetamos esa gran comisión? De ese discipulado tenemos esa libertad. Pienso en las iglesias, discípulas a través de escuela dominical, a través de grupos de hogar. ¿Cómo discipulamos? La respuesta es sí. Tenemos esa libertad, tenemos en Cristo esa habilidad donde sí, el mensaje no es negociado. Y seguimos hablando de la centralidad de la potestad que Cristo tiene, porque Cristo dijo, toda potestad me es dada. Entonces, si pensamos de la supremacía de Cristo, Él nos da la habilidad de contextualizar, nos da la libertad de contextualizar, porque cuando estamos en México, estamos en Chile, estamos en España, estamos en Alemania, estamos en el sur de Texas, nos da la habilidad de contextualizar y de poder llevar a cabo ese empaquetar del Evangelio, el cual es el que hace la transformación de las personas. La Gran Comisión definitivamente es un recordatorio de que Cristo no murió por mí. Cristo murió por la humanidad. Yo simplemente soy parte de la humanidad. De que mi salvación es el vehículo que Dios quiere usar, mi persona siendo regenerada, donde Él quiere moldearme a su imagen y semejanza, donde Pablo, hablando a los Corintios, dice, somos embajadores de Cristo. Pablo recordándonos de que nuestro crecimiento en similitud a Cristo es probablemente, tanto en el hogar, como en el trabajo, como en la iglesia, como en nuestra comunidad, es la herramienta probablemente más efectiva de proclamar y de hacer discípulos. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque solamente podemos reproducir lo que somos, no lo que sabemos. Y eso es importante recordar porque la tendencia es absorber más conocimiento del cual no estamos en contra, pero es el mandato de ser semejantes a Él en crecimiento. Un placer saludarles y verles. Que el Señor les bendiga.